Bienvenidos a En 5 Minutos. Perú vive uno de sus capítulos más convulsos de su historia moderna. Pedro Castillo, que fue presidente hasta el pasado 7 de diciembre, fue destituido por el Congreso luego de que él mismo lo intentara disolver. También quiso intervenir el Poder Judicial, la Fiscalía y el Tribunal Constitucional. Fue encarcelado y su vicepresidenta, Dina Boluarte, lo reemplazó en el cargo y se convirtió en la primera presidenta en la historia del país, pero también en la sexta persona en ocupar el cargo en 5 años. En protestas contra Boluarte, brutalmente reprimidas, se ha desatado la peor ola de violencia política de los últimos 20 años. ¿Cómo llegó Perú a esta debacle política? Por un lado, una frágil gobernanza de Pedro Castillo tuvo mucho que ver. Desde que llegó al poder en julio de 2021, a Pedro Castillo le fue prácticamente imposible gobernar. La derecha intentó destituirlo en varias ocasiones. Ya en campaña se había negado a reconocerlo como mandatario. Simpatizantes de Castillo reclaman que fue el bloqueo institucional lo que le prohibió ejecutar un plan de gobierno, pero sus detractores alegan que fue el gobernante quien no tuvo la capacidad para brindar estabilidad ni una hoja de ruta clara al país. Castillo designó 5 gabinetes en año y medio. Esto aumentó aún más la sensación de crisis. Entre los ministros que nombró, algunos son investigados por violencia política, corrupción o incluso asesinato. La corrupción en la política nacional es otro factor clave. Pedro Castillo fue acusado de dirigir una organización criminal para obtener beneficios de contratos estatales. Él siempre negó estas acusaciones y sus seguidores denunciaron un esfuerzo de las élites políticas para apartarlo del poder. Y es que la vacancia contra Castillo es tan solo el último capítulo de una larguísima crisis. Fue el más reciente presidente elegido en las urnas. Pero antes de esto, Perú tampoco gozaba de estabilidad política. En 2018, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski renunció al cargo acusado de sobornos y corrupción. Y a Martín Vizcarra, su sucesor, el Congreso lo destituyó en 2020 por señalamientos similares. También desfilaron por el cargo Manuel Merino, que gobernó durante 6 días en 2020, y Francisco Sagasti durante 8 meses. Las acusaciones de corrupción en presidencia han sido notorias. Alberto Fujimori está actualmente cumpliendo condena. Ollanta Humala fue sancionado con 9 meses de prisión preventiva. Kuczynski permaneció durante años en arresto domiciliario. Alejandro Toledo podría ser extraditado y Alan García se suicidó cuando era investigado. Pero la corrupción también salpica al Congreso. Los legisladores han sido reiteradamente acusados de actuar tan solo bajo sus propios intereses y de amenazar al Ejecutivo con frecuencia para obtener lo que necesitan. También Keiko Fujimori, la actual líder del partido Fuerza Popular, dominante en el Congreso desde 2016, es investigada por los presuntos delitos de lavado de activos, organización criminal y obstrucción a la justicia. División Ejecutivo-Legislativo. Otro factor determinante. La sociedad peruana aún está marcada por la dictadura que vivió el país de la mano de Alberto Fujimori, lo que ha hecho que en las elecciones de 2011, 2016 y 2021 ganaran las fuerzas antifujimoristas, impulsadas por el voto castigo, pero siempre con una distancia muy corta de Keiko Fujimori. La división en las urnas ha dejado también a los presidentes sin un respaldo sólido en el Congreso, donde Fuerza Popular y otros partidos de derecha han dominado en los últimos años. Por si fuera poco, el Ejecutivo y el Legislativo cuentan con armas para perjudicarse mutuamente. Veamos. Por un lado, el presidente puede disolver al Congreso si éste rechaza 2 cuestiones de confianza a 2 gabinetes de un mismo gobierno. Y el legislativo puede destituir o vacar al presidente por lo que se conoce como incapacidad moral, un término introducido en la Constitución de 1839. En este tiene cabida desde la muerte hasta la falta de autoridad moral para ejercer el cargo. Varios presidentes como Vizcarra y Castillo han sido vacados por incapacidad moral. No obstante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y muchos otros órganos han recomendado revisar este concepto por su ambigüedad. Y es que, además, es muy fácil aprobarlo. Tan solo se requiere el 20% de los votos del Congreso para pedirlo y el 66% para aprobarlo. A esto se suma que en Perú el Congreso es unicameral. Una de las principales demandas
de politólogos y analistas políticos es la creación de un Senado que haga contrapeso a la única Cámara que existe en este momento. Por último, otro de los factores que más señalan los analistas políticos en la crisis actual es el hecho de que en Perú no existe un sistema de partidos políticos que dé respuesta a las demandas ciudadanas. Con frecuencia, los políticos velan más por sus propios intereses que por los de la ciudadanía que los eligió, lo que fomenta aún más la corrupción. De acuerdo a la más reciente encuesta de Ipsos, el 82% de la población desaprueba la gestión del Congreso, un récord en 20 años. Ahora miles de simpatizantes de Castillo piden la dimisión de Boluarte, el cierre del Congreso, cambios en la Constitución, la liberación del expresidente y elecciones anticipadas. Elecciones que han sido también propuestas por la misma Boluarte. Sin embargo, la mandataria se niega a renunciar al cargo, a pesar de que ya son decenas las personas muertas en medio de una brutal represión de las manifestaciones. Pero Boluarte tampoco está exenta de perder su mandato como la mayoría de sus antecesores y que el círculo vicioso vuelva a comenzar. Si les sirvió el video para entender la crisis política en Perú, los esperamos en otro episodio de En 5 Minutos en France 24 y France24.com.